Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Paul Héctor Sierra. Hoy es 27 de julio del año 2025. Se procede entonces a dictar la clase número 14 correspondiente al método de diferenciación numérica hacia adelante y hacia atrás, que utiliza como base las diferencias divididas de Newton. Sin más preámbulo, vamos a pasar a continuación al desarrollo de la clase. Bien, este método se le conoce en el análisis como el método de diferencias finitas divididas y generalmente se presenta como la aproximación de la derivada de primer orden menos el error de truncamiento, es decir, el error seleccionado para determinar el límite hasta dónde vamos a permitir nosotros una desviación del valor real. En este sentido, la derivada hay que recordar que es igual, en este caso, a la relación que existe entre las imágenes. En este caso, cuando nos dan unos puntos en X, vamos a tener las imágenes, los puntos X con sus respectivas imágenes en Y. Al ser la derivada la pendiente de una curva, de un determinado punto, esta vendrá dada por la función evaluada en x sub i más 1 menos f de x sub i, que es el punto inicial, sobre x sub i más 1 menos x sub i. Sumado a esto, el error que se comete entre la distancia que tenemos entre x sub i más 1, es decir, la nueva iteración, menos el x sub i, que representa el punto donde estamos nosotros buscando la aproximación. Ok, en este caso, la variación f sub i se le va a conocer entonces como la primera diferencia hacia adelante, y a h se le llama el tamaño de paso o incremento. Esto, cuando hablamos de incremento, no es más que la longitud del intervalo sobre el cual se va a realizar la aproximación, y se le llama diferencia hacia adelante, porque usa los datos i sub i más 1 para estimar la derivada, como lo vamos a ver en la figura 1. Entonces, generalmente se le conoce como la variación de la función sobre h a esta relación. Fíjense entonces que, como lo vemos arriba, h viene siendo la variación que hay entre i e i más 1. Bien, en este caso, fíjense, estamos trabajando con la primera diferenciación numérica, en este caso hacia adelante. La fórmula para dos puntos estará dada por f de x sub i más 1 menos f de x sub i sobre h, recordando que h en este caso es la diferencia entre x sub i más 1 menos x sub i, menos h medio multiplicado por la derivada del error. Y en el caso de que estemos trabajando con tres puntos, se utilizaría la fórmula que está abajo, que es menos f de x sub i más 2 más 4 veces f de x sub i más 1 menos 3 veces f de x sub i sobre 2 veces h, que a eso se le suma el h, que en este caso es el valor de paso elevado al cuadrado dividido entre 3 por la tercera derivada del error. ¿Okay? Ok, entonces continuamos, vamos a tener el siguiente caso, que es cuando entonces vamos a hacer la diferenciación numérica con la derivada, en este caso hacia atrás. Entonces la fórmula para dos puntos, esta derivada va a venir dada por f de x sub i menos f de x sub i menos 1 sobre h, recordando que h es la diferencia entre x sub i y x menos 1, es decir, el valor de paso, más el h medio por la derivada del error. ¿Okay? Y si estamos trabajando con tres puntos, se utiliza entonces la fórmula que aparece en la parte de abajo, que viene donde nos dice que la derivada es igual a 3 por f de x sub i menos 4 veces f de x sub i menos 1
más f de x sub i menos 2 sobre 2 veces el orden de paso, y esto sumado a h al cuadrado entre 3 por la derivada del error. Y al igual que los casos anteriores, lo vamos a trabajar entonces para el caso de valores centrales, donde vamos a tener entonces un f de x sub i que viene dado por f de x sub i más 2 menos f de x sub i menos 1 sobre 2 veces h, en este caso h sobre 6 veces la tercera derivada del error, es el cuadrado. Y si vamos a trabajar ya con un valor más extremo, en base a 5 puntos, se utiliza la fórmula que observamos en la parte inferior de la diapositiva. Algo importante es que estas diferencias divididas hacia adelante es solo una de tantas que pueden desarrollarse a partir de la serie de Taylor para las aproximaciones de derivadas numéricas. Queríamos destacar eso porque más adelante vamos a estar viendo las series de Taylor y como también un método de aproximación. En este sentido, las primeras van a utilizar valores x sub i menos 1 y x sub i, como lo podemos observar en la parte de la figura B, una de las figuras que pasamos anteriormente, mientras que la segunda utiliza los valores igualmente espaciados alrededor del punto donde la derivada está estimada en base a un valor central, que en este caso es el caso de la figura C. Bien, aquí entonces podemos observar cómo, de acuerdo a lo que dijimos en la diapositiva anterior, las primeras derivadas van a utilizar los valores x sub i y x sub i menos 1, como lo podemos observar para el caso de 2 puntos. Y aquí podemos observar nuevamente en la figura C también lo que señalábamos en el texto anterior, donde señalábamos que esto se va a caracterizar cuando estamos trabajando con diferencias a partir de un punto central, porque entonces vamos a tener una distancia o una equidistancia entre los dos sectores de paso, tanto hacia adelante como hacia atrás. Bien, una tercera forma en la que podemos aproximar la primera derivada consiste entonces en restar a la ecuación número 1, a f de x sub i, la expansión de la serie de Taylor. Fíjense que en este caso la expansión de la serie de Taylor viene dada por la función evaluada en x sub i sumado a la derivada evaluada en x sub i por el primer valor de paso y sumada a su vez a la segunda derivada evaluada en x sub i sobre su factorial 2 y en este caso multiplicada por h elevado al cuadrado, y así sucesivamente vamos aumentando el número de la derivada y el valor de la potencia de h para obtener la expresión que vemos en la parte inferior, que en este caso sería la valoración de f de x sub i más 1 sería igual a f de x sub i menos 1 más 2 veces la primera derivada más el valor de la tercera derivada evaluada en x sub i sobre 3 veces el factorial por h elevada al cubo. Entonces nótese que en este caso la primera derivada de f de x sub i
va a venir dada por f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos 1 sobre 2 veces h, menos la tercera derivada de f de x sub i sobre 6 por h medio. En este sentido, fíjense que el valor de paso va disminuyendo en una unidad en relación a el aumento de la derivada, del grado de la derivada. Ok, entonces de la ecuación 4 podemos señalar que es una representación de las diferencias centradas de la primera derivada. Observen que el error de truncamiento es del orden h medio, perdón, h al cuadrado, en contraste con las aproximaciones hacia adelante y hacia atrás que fueron del orden de h. Bien, en este caso, fíjense, nos hacen un planteamiento de un problema, nos dicen use aproximaciones, en el planteamiento del problema nos dicen use aproximaciones con diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás de 0h, ¿ok? Y una aproximación de diferencia centrada de 0h cuadrado, para estimar la primera derivada de la función que nos dan a continuación, menos 0.1 x cuadrado menos 0.15 x al cubo menos 0.5 x al cuadrado menos 0.25x más 1,2. Esa es la función que nos dan. Entonces el primer paso que debemos hacer es el siguiente. En este caso asumimos un valor intermedio de 0,5 y vamos a fijar entonces nuestros valores. X sub, en este caso x sub 0 sería 0 y x sub 1 será igual a 1. Y nos dicen también que repitamos el cálculo para el valor de 0.25. En este caso, lo primero que hacemos entonces es calcular la derivada de la función y nos da lo que el valor que tenemos aquí, menos 0.4 x al cubo, menos 0.45 x al cuadrado, menos 1 x menos 0.25. Posteriormente, para calcular el valor real, entonces procedemos a evaluar el valor central dentro del valor obtenido de la derivada, obteniendo así menos 0,9125. Seguidamente, procedemos a evaluar en base a los valores seleccionados para el intervalo. En este caso, x menos 1 será 0, x sub i será 0,5, que es mi valor central, y x sub i más 1 será igual a 1. Recordando que el valor, en este caso, a x sub i, que es 0,5, al yo restarle la misma cantidad me va a dar 0 y al sumarle la misma cantidad me va a dar 1. Ahora, estos valores, cuando yo los introduzco en mi función general, fíjense que aquí me dicen que debo evaluar f de x sub i menos 1, en este caso es la función. Entonces, f de x sub i menos 1 es igual a 0, entonces evalúo mi función en 0 y lógicamente, al ser dependiente de todas estas variables, o todos estos coeficientes dependientes de una variable que al ser sustituida por 0 va a dar 0, me va a dar 1,2. En el caso de f de x sub i me da 0,925, ¿ok? Y en el caso de x sub i más 1 me va a dar 0,2. Ustedes de todos modos pueden hacer la prueba sustituyendo los valores 1.2, 0 en la función, 0.5 y 1. Ahora lo que hacemos es calcular entonces la diferencia dividida hacia adelante utilizando la fórmula que establecíamos inicialmente, donde nos dicen que f de x sub i es igual a f de x sub i más 1 menos f de x sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i. Esto se le suma entonces el valor del error que viene dado por x sub i más 1 menos x sub i. Recuerden que es la diferencia entre lo que sería el valor real y en este caso estamos calculando hacia adelante, estamos tomando la diferencia hacia adelante. Sustituimos valores evaluando esto de 0,5 y nos da 0.2 menos 0,925 sobre 1 menos 0,5, obteniendo así un valor de menos 1.45. Ahora, para calcular el error total, tomamos entonces en cuenta la aproximación real menos la aproximación anterior y la dividimos entre la aproximación real multiplicándola por
Fíjense entonces que al aplicar la fórmula nos queda 0,9125 menos 1.45, que era el valor obtenido, y dividido entre 0,9125 nos va a dar un valor total de 58,9%. De igual modo, entonces calculamos las diferencias, en este caso hacia atrás, donde la diferencia se traba dada por el valor de la función evaluada en x sub i menos la función evaluada en x sub i menos 1 sobre el valor de paso, que en este caso lo definimos en 0,5, obteniendo así un valor para la derivada de menos 0,55. Nuevamente, en este caso, tomando en cuenta que la diferencia dividida hacia atrás, entonces tomamos la diferencia entre la aproximación real menos la aproximación anterior, dividida entre la aproximación real, y la multiplicamos por 100 para calcular el error porcentual. Fíjense entonces que para el cálculo del error porcentual nos estaría dando, en este caso, 39,7%. Y finalmente procedemos al cálculo entonces de las diferencias centradas, utilizando en este caso la fórmula la derivada de f de x sub i. En este caso sería f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos 1 sobre 2 veces el valor de paso menos el error, el cual va a venir representado por el valor de paso elevado al cuadrado, siendo los valores en este caso utilizados 0,2 menos 1,2 y 2 por 0,5. Nuevamente aplicamos la fórmula del error para calcular en este caso el error porcentual en base a las diferencias divididas centradas. Nótese entonces que el valor obtenido en este caso es de 9,6%, ¿okay? Que en relación al valor obtenido hacia adelante y hacia atrás es un valor mucho más pequeño en comparación a los otros porcentajes generados por las mediciones anteriores. Finalmente, lo que hacemos es repetir el cálculo, tanto las diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás y en forma centrada, pero en esta oportunidad para 0,25, obteniendo los resultados que vemos en pantalla. En este caso, el valor de paso fue considerado a 0,25, el valor central será 0,5, y si le sumamos a ese valor central 0,25 nos dará 0,75. Al evaluar estos resultados 0,25, 0,50 y 0,75 dentro de la función inicial obtenida, tendremos como resultado 1,103515, 0,92 y 0,6328,3. Y al igual que en el caso anterior, entonces aplicamos primero las diferencias divididas con la fórmula de diferencias divididas hacia adelante, ¿okay? Sustituyendo los valores obtenidos en la valoración de la función, recordando que en este caso estamos evaluando en base a 0,5, que es como decir nuestro valor de partida, y la diferencia lógicamente nos dará 0,25 porque es el valor de paso que estamos asignando. Nuevamente aplicamos la fórmula del error, donde vamos a hacer la diferencia entre el error actual, la aproximación anterior, y eso lo dividimos nuevamente entre el valor actual. Fíjense entonces que el resultado obtenido en este caso es de 26,25 con las diferencias divididas hacia adelante. Repetimos la operación con las diferencias divididas hacia atrás, ¿okay? En este caso, lo que estamos es cambiando la fórmula, donde tendríamos que sería f de x sub i menos f de x sub i menos 1 sobre h, que es el valor de paso, y procedemos a calcular nuevamente el error. Ok, fíjense entonces que en este caso el error nos da 21,7%. Repetimos entonces el procedimiento ya para finalizar con las diferencias divididas centradas, utilizando la fórmula correspondiente a la diferencia dividida centrada, que es f de x sub i más 1 menos f de x sub i menos 1 sobre 2 veces h, restado el error del paso de h elevado al cuadrado. En este caso, procedemos a calcular el error con la aplicación de las fórmulas anteriores.
llegando así finalmente al cálculo del error, que es 2.4% para un nivel de paso de 0.25. Bien, y no me queda, bueno, más que agradecer, en este caso, su atención prestada, y recordarles que voy a estar pendiente de sus dudas y comentarios a través de la plataforma Saya, ¿ok? Y a través de la plataforma WhatsApp. Muchas gracias.